audiencia, bienvenidos a nuestro programa en vivo 20 minutos de historia. Para hoy tenemos el tema el origen del universo. Hoy nos acompaña el científico Jazz. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí en el programa. A usted por venir. Antes de empezar a hablar acerca de los avances de la física, me gustaría hablar un poco de las civilizaciones antiguas acerca del origen de la vida. Claro que sí, cada una de las civilizaciones antiguas pues tuvo su propia visión acerca de cómo se originó el universo, pero me parece importante resaltar que todo este conocimiento pues se dio gracias a la curiosidad que ellos tuvieron por tratar de entender los fenómenos que pasaban alrededor de ellos. Entonces, con esto dicho, pues tenemos a la curiosidad como precursora de todo el conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Bueno, y tengo entendido que el primer mito acerca del origen del universo se debe a la cultura babilónica. Correcto, sí, esta cultura es la primera cultura de la cual se conoce o se tiene un registro físico acerca de ellos, cómo vieron el origen del universo. Esto pues se conoce gracias a descubrimientos arqueológicos que se han dado a lo largo de la historia. Y es curioso resaltar que para ellos el universo era como una bolsa llena de aire. Y entonces en la parte de arriba de la bolsa estaba el cielo, y debajo estaba la tierra y los hombres. Y también pues ya analizando esto un poquito más, nos damos cuenta de que es una representación muy folclórica acerca de cómo se originó todo. Bueno, ahora me gustaría hablar de los griegos. Yo creo que todos al hablar de los griegos se nos vienen a la mente personas como Platón, Aristóteles y dioses como Zeus. ¿Eso suena una cosa? Claro, los griegos pues ellos tuvieron diferentes concepciones acerca de cómo se dio el origen del universo. Primero, al principio ellos creían que todos se originó del dios Caos, y también de este dios es del cual se originan los grandes dioses que conocemos en la actualidad de la mitología griega, como Zeus, Hades, entre otros. Pero ya más adelante, y a medida que se va desarrollando la civilización griega, cuando aparecen los pensadores, como aparece en la pantalla Platón a la izquierda y Aristóteles a la derecha, ellos ya empiezan a ver el origen del universo de una manera mucho más científica, mucho más racional. Para ellos todo se originó del caos, pero ellos dijeron que entonces lo que dio origen y desarrollo al universo fueron los cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Algo que es importante resaltar también de la cultura griega es que para Aristóteles el universo era estático, que no se expandía ni se movía, y esta concepción se mantendría hasta el siglo XX más o menos. Bueno, y si no estoy mal, pues ya en la cultura de la India, los hindúes no se enfocaron tanto sobre el origen del universo debido a su religión. Claro, aunque también los hindúes atribuyeron el origen del universo a sus deidades supremas, pero debido a que en el hinduismo ellos son muy espirituales, y entonces debido a que en el hinduismo la espiritualidad se busca y se basa no en saber cómo se originaron las cosas, sino más en entender esa relación que se da entre las personas y también cómo esas personas interactúan con el medio. Entonces, por eso es que no se enfocaron mucho en explicar el origen del universo. Sin embargo, sí dieron como sus visiones acerca de ellos, cómo concebían que estaba compuesto el universo. Y aquí, como podemos ver en la imagen, pues es una idea también un poco alocada. Demasiado. Porque vemos cómo la Tierra está sostenida por tres elefantes y que a su vez estos elefantes están sobre una tortuga. Entonces también pasa lo mismo con los griegos un poco, y es que la visión del origen del universo es muy folclórica, no es muy concreta. Correcto. Y acerca de la civilización egipcia y china, ¿qué nos cuenta? Con los egipcios y los chinos también pasó casi que lo mismo que con nuestras culturas. Ellos también atribuyeron la creación del universo a sus dioses y a fenómenos naturales. En el caso de los chinos pasó algo muy particular, y es que cada vez que subía un emperador nuevo al poder, esta concepción o esta historia del origen del universo cambiaba. El nuevo emperador que subía al poder pues cambiaba el relato que se tenía en esta cultura. Pero los historiadores a lo largo del tiempo han reconocido que hay varios aspectos que le asemejan mucho de emperador en emperador, y es que
casi para todos ellos existió la figura que ellos denominaban como Panku, y el universo se encontraba contenido por Panku como esta estructura esférica que se ve en la pantalla. El famoso huevo. Sí, a esto se denominaba como el huevo cósmico. Entonces, al momento de estallar ese huevo cósmico es que se da origen al universo que conocemos hoy en día. Por otro lado, ya los egipcios atribuyen la creación del universo a su deidad suprema, el Sol, que ellos denominaban Ra, y ellos dicen que el dios Ra es el que da origen a la vida y a todo el universo que se conoce actualmente. Bueno, y para finalizar las civilizaciones antiguas, me gustaría saber si los mayas fueron protagonistas o tuvieron algo que ver. Claro, los mayas, aunque no fueron tan representativos dentro de la época antigua como lo fueron los chinos o los egipcios, los estudios en astronomía que ellos realizaron sí fueron muy significativos. No sé si usted ha escuchado hablar del Popol Vuh. Sí, todos en algún momento creo que lo escuchamos hablar en el colegio. Claro, entonces el Popol Vuh fue el libro sagrado de los mayas, y en uno de los capítulos, si no es mal, es el primer capítulo, allí se encuentra el relato de la creación. Ellos también atribuyen la creación a su deidad suprema, a la cual denominaban Tepeo, y Tepeo, por medio de la interacción que se dio con sus progenitores, que ellos denominaban Gukumatsu, es que se da origen a la vida y se da origen a la tierra que ellos conocían en ese momento. Bueno, también creo que es importante tener una visión cristiana, pues soy una persona demasiado católica, entonces las personas que somos católicas pensamos que lo que dice en la Biblia, en el libro de Génesis, pues es verdad. Donde habla que en 7 días se crea el mundo, en el 5.º día donde aparecen los primeros seres vivos, en el 6.º donde ya aparece el hombre. Entonces quiero saber, ¿usted qué opina de esto? ¿Cree usted que tiene algún tipo de validez? Bueno, dentro de la comunidad científica, pues la mayoría creemos que los relatos que están en la Biblia, más específicamente en el libro del Génesis, pues no son más que esos relatos. Esta representación o esta explicación que se da al origen del universo no es muy concreta, y dentro de los estudios científicos y dentro de las ciencias, pues esto no tiene mucha aceptación y no tiene mucha cabida. Entonces, aunque nos podríamos quedar aquí todo el día debatiendo acerca de los conflictos que hay entre la religión y la ciencia, en mi opinión, pues no son más que eso, no son más que relatos y no tienen mucha validez. Sí, correcto, yo creo que podríamos dejar un programa para eso próximamente. Sí, bueno, ahora sí quiero que nos centremos en lo más importante, en las teorías científicas, en lo que usted se especializa. Claro. Pero antes de eso me gustaría una pausa y ya regresamos, por favor, no se muevan. Recupera el balón, ataca, pero va a llegar por la derecha, va el disparo. ¡Coca-Cola! Qué mala suerte, che. Les recuerdo, estamos hablando acerca del origen del universo. Ya pasamos por las civilizaciones antiguas y por lo que dice la Biblia. Ahora vamos a centrar en lo más importante, por las teorías científicas. Bueno, cuando pensamos en eso, todos pensamos en la teoría del Big Bang. Sí, el modelo que más se utiliza actualmente es el modelo del Big Bang, pero entonces, para que este modelo para que la física diera origen a este modelo, tuvo que haber un desarrollo científico considerable que se dio antes de que se planteara la teoría del Big Bang. Por ejemplo, tenemos el conocimiento desarrollado
y los descubrimientos desarrollados primero por el señor Nicolás Copérnico, que está a la izquierda aquí de la pantalla. Nicolás Copérnico en el año de 1543 pues fue la primera persona en formular que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y hasta la época se creía que la Tierra era el centro, era el centro del universo. Pero entonces Nicolás Copérnico dice que no, que la Tierra no es más que un planeta que gira alrededor del Sol. Años más adelante también tenemos al señor Isaac Newton, que en el año de 1678, por medio de sus leyes de la gravedad, pues logra calcular con una exactitud sorprendente las órbitas de los planetas. Y Y él era una persona muy creyente. sí, aún sabiendo que tenía mucha formación en los campos de la física, la matemática y un poco de la astronomía, él era una persona muy creyente y seguía atribuyendo el origen del universo a un ser supremo. Correcto. Bueno, si bien es cierto que la ciencia ha avanzado mucho, entonces, pues la pregunta aún no se contesta. Me gustaría saber cómo se originó esta teoría del Big Bang y si además fue propuesta por un sacerdote. Sí, algo curioso y algo irónico es que de hecho el modelo del Big Bang sí fue propuesto por un sacerdote. De hecho fue propuesto por el señor Georges Lemaitre en el año de 1927. O sea que Albert Einstein no tuvo nada que ver. Albert Einstein en sí no postuló, no fue la persona que postuló la teoría del Big Bang por primera vez. De hecho, él creía, como es contrario en el modelo del Big Bang, que el universo era estático, al igual que, como ya lo mencionamos antes, Aristóteles también creía esto. Para él el universo era estático y no se expandía. Sin embargo, la teoría de la relatividad que él desarrolló dio pie a la física moderna y a la cosmología moderna que seguiría de ahí en adelante. De hecho, para Einstein, el universo, como ya dijimos, era estático y la materia que se contenía dentro de él estaba esparcida uniformemente en el universo. Pero entonces me gustaría saber en qué consistía la teoría del sacerdote Lemaitre. Bueno, el sacerdote Georges Lemaitre expone la teoría del Big Bang en el año 1927, unos años antes de que él lo hiciera el matemático ruso Alexander Friedman, que está en el centro de la pantalla. Es la primera persona en afirmar, basándose también en la teoría de la relatividad de Einstein, es la primera persona que afirma que el universo se expande constantemente y que para que esto diera origen o para que esto se diera en las condiciones iniciales del universo, pues este tenía que haber estado contenido en un espacio muy reducido. Su densidad tenía que haber sido muy alta y debía haber estado interactuando la materia dentro de ese espacio reducido, haber estado interactuando a temperaturas muy altas también. Y la comunidad científica se aceptó esto, pues teniendo en cuenta que Lemaitre era religioso. Claro, no, al principio el modelo del Big Bang no es muy aceptado dentro de la comunidad científica por eso, porque aunque Georges Lemaitre pues era un físico y matemático, él también era sacerdote. Entonces, pues esta formación religiosa no le dio mucha credibilidad al principio. Sin embargo, la ciencia misma se encargaría de dar validez al modelo del Big Bang, primero por los estudios realizados por Edwin Hubble, que está a la izquierda de la pantalla, y también más adelante por los estudios realizados por Robert Wilson y Arnold Penzias, a los cuales se les dio el premio Nobel en el año de 1978. Bueno, ahora que usted menciona a Hubble, tengo entendido pues que él comprobó una teoría porque medía la distancia entre las galaxias. De hecho, esa teoría se llamaba rebobinar. Y un telescopio de los más importantes lleva su nombre. Y pues al igual que Wilson y Penzias, se ganaron el premio. Sí, Hubble, el aporte que él hizo al planteamiento de la teoría del Big Bang fue
fue la primera persona que se dio a la tarea de estudiar la distancia que había entre las galaxias. Entonces, por medio de ecuaciones matemáticas y un modelo matemático que él diseñó, fue capaz de medir esta distancia. Y en los estudios que él realizó, él se dio cuenta que la distancia entre unas galaxias y otras variaba a medida que el tiempo pasaba. Esto pues prueba que el universo de hecho sí se expande a lo largo del tiempo y también da validez al modelo del Big Bang. Por otro lado también tenemos a Robert Wilson y Arnold Penzias que el estudio por el cual se les fue otorgado el premio Nobel fue que ellos descubrieron unos rastros de radiación que había en el universo. Ellos atribuyeron estos rastros de radiación al Big Bang. Entonces, esto también prueba que el universo se expande con el tiempo y estas moléculas muy diminutas que se encontraban en el universo, que estos señores las identificaron por primera vez, pues se planteó que eran rastros del desarrollo que se ha dado en el universo y de la explosión que generó el Big Bang. Bueno, me gustaría ver una imagen de cómo fue la expansión según la teoría del Big Bang. Ah, correcto. Bueno, entonces aquí tenemos como una representación gráfica de cómo se pudo haber dado la expansión del universo, el desarrollo del universo desde sus inicios hasta lo que conocemos actualmente. Entonces primero tenemos que el universo era contenido, como muestra la imagen, en un espacio muy reducido, que fue como el estado inicial, y de ahí en adelante, luego de que se da la explosión, pues el universo empieza a expandirse de una manera muy rápida. Pero entonces, ¿cómo se cree, cómo es la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang comienza primero diciendo que la materia al principio había gases que estaban contenidos a temperaturas muy altas, se encontraban en un espacio extremadamente reducido. Que no tenía un límite. Correcto, no tenía límite, era un espacio completamente homogéneo, la densidad era muy alta. Y llegó un momento en el que, por lo mismo, porque la temperatura era muy alta, el espacio era muy denso, entonces la materia contenida allí ya no se podía contener en sí misma y estalla. Entonces esta explosión es la que da origen al universo tal cual como lo conocemos ahora. Bueno, yo creo que todos tenemos una pregunta hasta el momento y es, o sea que el universo nunca va a dejar de expandirse. Pues esta es una pregunta un poco difícil de responder, aunque muchos científicos han intentado explicar o dar una conclusión a esto y han intentado como mostrar evidencia racional y clara de la capacidad que tiene el universo de expandirse, pero pues esto explicarlo sería muy complicado porque requiere la utilización de unos modelos matemáticos muy complejos. Pero si lo tuviéramos que poner en términos sencillos, podríamos decir que el universo en el cual nos encontramos ahora puede ser de dos clases. Puede ser un universo cerrado, que como su nombre lo dice, pues es cerrado y tiene un límite. Entonces si nos encontramos en ese tipo de universo, si el universo sigue expandiéndose, llega un momento en el que ya no se puede expandir más y lo que sucede es que se empieza a contraer y puede suceder lo contrario a un Big Bang. En vez de una explosión, pues entonces hay una contracción tan grande y nos autodestruiríamos, y el universo se autodestruiría a sí mismo. Por otro lado tenemos que también pues, nos podemos encontrar en un universo abierto, como su nombre lo dice, pues es abierto, no tiene límite en el espacio en el cual se puede expandir. Entonces en este caso, si nos encontramos en un universo abierto, pues el universo sería infinito y nunca terminaría de expandirse. Bueno, sí, pues usted tiene razón. En este programa lo que queremos es que toda la audiencia entienda y además ahí yo creo que niños también viéndonos. Pero quiero hablar acerca de algo porque lamentablemente el tiempo es muy corto. Entonces, si bien es cierto, en el 2012 desde el 2012 han planteado algo acerca de una partícula, ¿puede explicar más acerca? Claro, ya como si entramos a hablar acerca de la cosmología moderna, tenemos que después del modelo, pues el modelo del Big Bang ha sido como la parte central, ¿sí? Todas las teorías que se han desarrollado acerca de la composición de la materia y el origen del universo se han basado en el modelo del Big Bang y en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, primero tenemos que
uno de los más importantes aportes que se dieron a la cosmología moderna fueron dados por el físico Alan Guth, que está a la derecha, a la izquierda de la pantalla. Este científico plantea algo que se le denominó la teoría inflacionaria. La teoría inflacionaria se basa en el modelo del Big Bang y se basa en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, ¿qué plantea esta teoría? Esta teoría plantea que después de que se dio la explosión del Big Bang, en los primeros 1 o 2 segundos, los primeros 2 segundos de vida del universo, se expandió en una tasa extremadamente rápida. Entonces, esto da respuesta a varios problemas que se le habían dado, que se habían creado al analizar el modelo del Big Bang. El primero era qué forma tenía el universo, y el segundo era que en el modelo del Big Bang se le atribuía una cualidad homogénea al universo, pero entonces por medio de esta teoría fue que se logró comprobar que esto sí era cierto. Entonces primero tenemos que dentro de la teoría inflacionaria se dice que el universo es plano, no significa que literalmente es plano, sino sí. que un ejemplo muy básico para entender esto sería, supongamos si una hormiga está caminando en una burbuja. Entonces cuando la burbuja es pequeña, si la hormiga empieza a caminar, pues ella logra identificar que la superficie sobre la cual está caminando es redonda porque da vueltas y vueltas y vueltas y nunca para de dar vueltas. Pero si supongamos esta burbuja toma el tamaño del planeta Tierra, entonces es una superficie extremadamente grande, mucho más grande que una burbuja común. Entonces cuando la hormiga empieza a caminar sobre esta superficie, como es tan grande, pues entonces va a creer que es plana. Entonces a eso es a lo que se refiere con un universo plano. Entonces que el universo es tan grande, puede que el universo sea esférico, pero como es tan grande, entonces se cree que es plano. Entonces toda cavidad que las galaxias pues pueden continuar expandiéndose sin llegar a chocar unas con otras. También tenemos a la partícula que usted había mencionado. Sí, yo quiero saber más acerca de esto, del bosón de Higgs. Claro, entonces en la década de los 60, en el año 1960, un equipo de físicos liderado por el señor científico Peter Higgs plantea que para también, luego de que se da el Big Bang, luego de que se crea el universo, ellos plantean que para que se dé la vida, para que la materia se constituya de la manera como la vemos hoy en día, tuvo que haber una partícula que tuviera la capacidad de unir los átomos entre sí, de mantener los átomos unidos. Entonces a esto se le denominó la partícula del bosón de Higgs. Y creo que hay una imagen. Correcto. Entonces, bueno, más o menos como a eso del año 2002, 2003, en la década del año 2000, en el territorio de Ginebra, en Suiza, se construye uno de los experimentos de física más grandes y más costosos de toda la historia, que es el acelerador de partículas. Si no estoy mal, este experimento costó alrededor de unos 9.000 millones de dólares. Entonces, como se dijo, en el año 2012, los científicos que trabajan aquí en este laboratorio dicen haber encontrado una partícula que se asemeja en un 99.9% a la partícula expuesta por el señor Peter Higgs. Entonces, ¿qué hicieron en este acelerador de partículas? Ellos cogieron átomos y los hicieron mover en unas velocidades extremadamente altas, muy parecidas a la velocidad de la luz. Entonces ellos ponían a chocar estos átomos entre sí, y por medio de ese choque que se originaba, pues ellos dicen haber detectado la partícula del bosón de Higgs que había sido propuesta en la década de los años 60. Pues yo creo que el señor Higgs estaría muy contento al saber que esta teoría ya está siendo comprobada. Pero lamentablemente ya nos va a terminar el tiempo, entonces quiero como un comentario final de parte suya. Claro, entonces primero, si ya como para concluir el tema aquí del bosón de Higgs, me imagino que él debe haber estado muy contento porque la mayoría de teorías y la mayoría de modelos que se han dado a lo largo de la historia de la física, la astronomía y las matemáticas, pues son solo eso, modelos. Y no se comprueban, sí. Correcto, en cambio por medio de este experimento que se dio, pues casi que han logrado comprobar la existencia de esta partícula. Pero ya como manera de conclusión, yo diría que aunque
estamos un poco más cerca de entender de dónde venimos y de dónde se originó el universo que conocemos actualmente, pues estamos a la vez muy lejos, porque estos modelos siguen siendo los mismos, modelos, teorías, y muchas de ellas no se han podido comprobar, y muchas de ellas es muy difícil comprobarlas. Este es el caso, supongamos, de la teoría de la relatividad, la teoría del Big Bang, de la cual ya hablamos. Sin embargo, grandes físicos de nuestro tiempo, grandes científicos como el señor Stephen Hawking, pues han intentado estudiar los modelos ya existentes, y este señor en su último libro, que se llama El Gran Diseño, pues él dice que la física y la matemática algún día van a lograr explicar el origen del universo, y él dice que las leyes de la naturaleza y las leyes de la física, ellas mismas se encargan de dar origen a todo. Lo mismo por la ley de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces este señor en su último libro dice que ya un ser supremo no es necesario para dar explicación a cómo se originó todo, sino que la física misma y las leyes de la física explican este fenómeno. Sí, además él cree que en algún momento llegaremos a una verdad absoluta de todo. Y bueno, se nos terminó el programa. Yo sé que vamos a quedar con muchas dudas, pero ahí vamos aclarando todo poco a poco. Entonces, muchas gracias por su sintonía. Entonces, nos vemos en el próximo programa. En el próximo programa tendremos a Jeremy Ricci con el libro La Tercera Revolución Industrial. Muchas gracias.